Estimados amigos y hermanos, vamos a tratar hoy un tema dentro de las reflexiones sobre la persona y obra del Espíritu Santo, el tema de el Espíritu Santo en la salvación. Cuando hablamos de salvación, estamos dando a entender la transferencia de una situación de peligro a una de seguridad. Esta operación de traslado de una situación de peligro a una de seguridad no tiene que ver tanto con un problema físico, sino con un problema espiritual. El hombre, a consecuencia del pecado, está condenado a muerte eterna. La paga del pecado es muerte. Por tanto, Dios que planeó, estableció, determinó y ejecutó el plan de redención, estableció también operaciones que las personas divinas hacen en la realización, ejecución, aplicación y sostenimiento de la salvación. El Padre llama al pecador, el Hijo salva al que viene a él, el Espíritu Santo regenera a todo aquel que cree. Ahora, cuando hablamos del objeto de la salvación, que es el hombre, naturalmente el hombre tiene unas características espirituales, unas cualidades espirituales que están vinculadas a su condición natural. Es decir, el hombre, todos los hombres sin excepción, son pecadores. Y necesita una acción especial que Dios opera, que Dios hace en él para que pueda darse cuenta de su situación sintiéndola en la intimidad, sea conducido a Jesucristo y deposite la fe en el Salvador para el perdón de sus pecados y la vida eterna. Algunos aspectos de esto requerirían un tiempo mucho más largo que el que tenemos para esta reflexión, pero yo voy a comenzar hablando, recordando lo que es la incapacidad del hombre natural. El efecto del pecado en el hombre ha producido una situación que técnicamente se llama de depravación. Hablar de depravación no se está refiriendo a que los hombres sean absolutamente perversos, cometan toda clase de atropellos, practiquen toda suerte de vicios y estén siempre en una confrontación natural y moral de tal dimensión que sean un escándalo para la sociedad en donde viven. Depravación significa que el hombre no puede hacer por sí mismo nada en relación con la salvación. La Biblia hace una afirmación y es que el único que salva es Dios. Jonás 2:9, Salmo 3:8, hay una expresión idéntica en los dos lugares que dice la salvación es del Señor. Ahora, indudablemente esa salvación en relación con una persona que es enemiga de Dios en malas obras, que no quiere saber de Dios, que no busca a Dios, requiere una acción divina para superar o que permita superar esa condición natural. La Escritura habla de la incapacidad del hombre para salvación. La Escritura presenta la salvación siempre como procedente de Dios. Dios es el que salva. Lo único que se exige al hombre es que crea en el Señor Jesucristo, acepte la obra que Dios hizo por medio de él, deposite su fe en el Salvador y recibirá como resultado de esa acción el perdón de pecados y la vida eterna. Ahora, si el hombre tiene una incapacidad operativa para lo que tiene que ver con la salvación que le impide alcanzarla por esfuerzos personales o por méritos propios o por obras que él pueda realizar, tenemos que pensar también en la incapacidad del hombre en cuanto al mensaje de salvación. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la base de la salvación, la doctrina de la salvación expresada en el mensaje del Evangelio, tiene que ver con la muerte de Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre en la cruz,
ocupando el lugar, sustituyendo a los pecadores. El poder de Dios para salvación no está tanto en la expresión del mensaje, sino en el hecho de que el Salvador realizó la obra que permite esa salvación. El poder para salvación se expresa en un mensaje que el apóstol Pablo llama el mensaje de la cruz. Ahora, mira lo que dice Pablo en la carta primera a Corintios, capítulo 1 y versículo 18, hablando del mensaje de la cruz, de la palabra de la cruz. Lo voy a decir de otra manera, de la doctrina de la cruz. El Evangelio es la exposición de la verdad, de la doctrina de la cruz, su ejecución, su aceptación y sus consecuencias. Primera carta a Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Los que se pierden, el texto griego permite la traducción tal vez mejor de esta manera, para los que se están perdiendo es locura. No es que no sean capaces de entender el mensaje en sí, lo que dice el Evangelio en cuanto a salvación. Es locura porque no pueden aceptar ese mensaje, porque es absolutamente ilógico para la mentalidad del hombre. La ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, es locura para la sabiduría del hombre, como la sabiduría del hombre es locura para la sabiduría de Dios. Ahora, cuando hablamos de la operación de la obra de la cruz, nos encontramos que hay una razón especial para que el mensaje, que tiene que ser comprendido espiritualmente, porque todo lo que procede de Dios tiene esa condición espiritual, el hombre natural no puede entender el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Vamos al capítulo 2 de la carta primera a los Corintios y versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Notad, el hombre natural, es decir, el hombre que nace como un ser humano aquí en la tierra, que viene desde nuestros primeros padres Adán y Eva, que forma parte de la humanidad, el hombre natural es el hombre no regenerado. Y este hombre no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, las verdades espirituales expresadas en palabras espirituales que ponen de manifiesto un propósito espiritual que Dios tiene para realizar la obra de salvación. No percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué razón? Mira el texto de nuevo. Porque se han de discernir espiritualmente. El discernimiento del mensaje de la cruz solo es posible por medio de la acción del Espíritu Santo. El apóstol dice, porque así se acomodan las cosas espirituales a hombres espirituales, porque los otros no las comprenden. Ahora, en esta situación de incomprensión, el mensaje de la cruz se hace estéril, porque no produce ninguna consecuencia en la intimidad del hombre que lo reoriente en la dirección de Dios. Otra cosa más es que el hombre natural está ciego. No puede ver la luz de Dios porque las tinieblas del pecado han cegado sus ojos. Fue aplicado por Pablo a Israel cuando dice que en la carta segunda a Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15, habla de que el pueblo de Israel está ciego a las verdades de Dios mismo y a la revelación de su palabra. No pueden ver la luz de Dios porque viven en una condición de rebeldía natural contra Él. Pero hay un tercer elemento que hace inoperante el mensaje de salvación así en sí mismo, sin la acción del Espíritu Santo, y es la acción de Satanás. La Biblia dice, llama a Satanás el Dios de este siglo, el Señor del mundo, y las mentes de los incrédulos están impedidas para responder al mensaje del Evangelio, porque el mundo entero está bajo Satanás.
Y cada vez que el mensaje del Evangelio se predica, permitidme decirlo de esta manera, no solamente el hombre tiene los ojos ciegos a la luz del Evangelio de la gracia de Dios, sino que Satanás trabaja para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo, para que no les resplandezca el Evangelio y por tanto no sean captados por la luz de Dios y acudan a Jesucristo. Esta había sido la experiencia de Pablo. Mirad Gálatas capítulo 1 y versículo 16. Gálatas 1, 16. Leo el versículo 15 para enlazar todo el texto. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Dios reveló a su Hijo en Pablo. De otra manera, Satanás coloca un mundo de oscuridad en torno al hombre. La ceguera del hombre está añadida a ese enceguecimiento de Satanás. Y juntamente con esto, no es posible que al hombre natural penetre en su afección mental y pueda reaccionar al mensaje del Evangelio. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fue el que resplandeció, el que iluminó, el que puso su luz en el interior del hombre, en sus corazones, para el conocimiento del Evangelio y para la operación de salvación. El hombre, además, añado algo más en su incapacidad, el hombre está en un estado de muerte espiritual. En el capítulo 2 de la carta a los Efesios, versículo 1, se nos habla y se nos dice allí que estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando hablamos de muerte en la Biblia, no estamos hablando de término de algo. Si tú vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua, encontrarás que la muerte, la definición de muerte, es el cese de la vida, el término de una existencia. En la Biblia, el aspecto de muerte, la definición de muerte, no es un estado de término, sino un estado de separación. La muerte física es el estado que se produce cuando la parte material del hombre, es decir, su cuerpo, se separa de la parte espiritual. Ahora, la muerte espiritual es la interrupción del contacto de la criatura con el Creador y la comunicación de la vida. Cuando Dios no está vinculado a algo, no hay vida en ese ser, en esa persona. Por tanto, los hombres, a causa del pecado, tienen interrumpida la relación con Dios. Y es un estado de muerte espiritual en el que funcionan y en el que se desarrollan. Ese estado de muerte espiritual es la consecuencia del pecado voluntario que el hombre cometió contra Dios. Dios dijo a Adán: el día que comas del fruto que yo te prohíbo, en ese mismo momento morirás. Y así ocurrió. La muerte espiritual es el resultado de la separación del hombre y de Dios. Ahora, toda esta situación de incapacidad necesita ser reconducida para que el hombre pueda acudir a Cristo. Y la necesidad de esto es muy clara. El Señor Jesucristo dice en uno de sus mensajes recogidos por Juan en su Evangelio: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Por tanto, el hombre que acude a Cristo para creer en Él, para aceptarlo como Salvador personal, para entregarle su vida, necesita la operación, el auxilio del Padre, que llama a las personas y las conduce a Cristo. Sin el llamado del Padre, nadie va a Jesús. Alguien me va a decir: bueno, no tengo muy claro eso, porque yo abro el Evangelio en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29 también, y escucho a Cristo que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién llama?
¿El Padre o el Hijo? La respuesta es muy sencilla, llama el Padre. Pero aquí yo veo que las palabras son expresadas por Jesús, porque Cristo dice que Él no habla nada de sí mismo, sino que todo lo que habla y todo lo que hace lo ha visto, lo ha oído de su Padre. Es necesaria la acción de Dios para que pueda el hombre acudir a Cristo y ser salvo. Segundo, ¿cuál es la operación del Espíritu Santo en la salvación? Los elementos necesarios para la salvación son, primeramente, convicción de pecado, es decir, que el hombre sienta que realmente es pecador. Segundo, generación de la fe, para que crea, para que pueda depositarla en el Salvador. Y en tercer lugar, la regeneración espiritual, para dotarle de una nueva condición, de una nueva forma de vida y pueda experimentar en ella el desarrollo cotidiano de la vida eterna que Dios regala a todo aquel que cree. Ninguna de esos tres elementos proceden del esfuerzo humano, porque la salvación es por gracia mediante la fe. Recuerdas que en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo, un don de Dios, no es por obra, para que ninguno se gloríe. En primer lugar, el Espíritu Santo va a producir en la intimidad del corazón del hombre pecador, va a producir la convicción de pecado. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8 habla de la acción del Espíritu Santo en salvación, y la primera de ellas es que el Espíritu Santo convencerá al hombre de pecado. Quiero decirte que no hay nadie que se salve por saberse pecador. Solo se salva el que se siente pecador. Imagínate por un momento que tú estás en una piscina, sabes nadar bien, estás nadando, tú no pides, no clamas para que alguien te ayude por si acaso te puedes ahogar. No, tienes tu fuerza personal, estás nadando, no tienes problema. Pero cuando de pronto tienes un calambre o lo que sea y comienzas a no poder nadar, a no poder mover los brazos o las piernas y te vas al fondo de la piscina, te hundes en el agua, automáticamente no sabes que te ahogas, sientes que te ahogas. Y es ahí cuando clamas por ayuda y por salvación. Por tanto, ocurre de la misma manera en la situación del pecador. El pecador puede reconocer intelectualmente que está operando acciones, produciendo obras contrarias a la voluntad de Dios, pero solo cuando, como decía Spurgeon, el fuego del infierno ruge debajo de sus pies, es cuando él quiere clamar por salvación y clama al Salvador. La obra de convicción es del Espíritu Santo, que convence al mundo de pecado, pero también la operación del Espíritu Santo convence al mundo de justicia. No está hablando de la justicia imputada, de la que tenemos que practicar los hombres todos, sin duda, creyentes o no creyentes, debemos ser justos. Está hablando de la justicia que Dios acepta para declarar justificado al pecador. Esta justicia que Dios acepta no es del pecador, es de Cristo. Y el apóstol Pablo dice que todos aquellos que creen en Cristo, que depositan su confianza en el Salvador, que abandonan sus justicias personales, que dejan a un lado la búsqueda de la justificación por su esfuerzo personal, automáticamente cuando el hombre declina todo lo suyo y acepta la justicia de Dios, recibe el perdón de pecados, la vida eterna, porque es justificado delante de Dios a causa de la fe. Lo digo en las palabras de Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo alcanzamos algo más que la justificación. Somos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, la justicia de Cristo viene a ser nuestra justicia personal, para ser declarados justificados delante de Dios.
El Espíritu Santo convence también al hombre de juicio. Juicio no en el sentido futuro de ese juicio final que la Escritura proclama, anuncia también, sino de un juicio pasado. El príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Es el juicio cuya sentencia se ejecutó sobre Satanás y sus fuerzas diabólicas en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Dios tomó el acta acusadora que la ley tenía en relación con el pecado del hombre y que permitía al acusador de los hermanos acusarnos permanentemente delante de Dios y exigir de Dios la justicia que había establecido, que la paga del pecado es la muerte. Y de pronto Cristo en la cruz del Calvario ocupa el lugar del pecador, va a morir para que Dios extinga la responsabilidad penal del pecado en cada uno de los creyentes. Y Dios toma el acta contraria que señalaba nuestros pecados y la pone en la cruz del Calvario y la clava con Cristo allí mismo para que nosotros seamos liberados de cualquier situación de perdición, de condenación y de muerte. El juicio ha sido ejecutado y Satanás ha sido derrotado. Y aquel que esclavizaba al hombre, aquel que sujetaba al hombre en una esfera de esclavitud espiritual y utilizaba la muerte para que después de su vida pasase a una situación de muerte segunda o muerte definitiva, fue reducido a la impotencia por Dios. Y el Evangelio anuncia lo que la ley no podía anunciar, y es la libertad de quienes estaban sujetos a servidumbre, a esclavitud, a causa de su pecado durante toda su vida. Bueno, ya tenemos la convicción. El hombre que no entendía la doctrina de la cruz la ha comprendido y se ha convencido. Y una tercera cosa que añade el Espíritu Santo es la generación de la fe salvadora. La fe que se deposita en el Salvador no procede del hombre, sino que procede de la obra del Espíritu Santo. Este regalo de la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es decir, gracia y fe no es de vosotros, esta fe que nace en el corazón del hombre, como obra del Espíritu Santo, no significa que deje al hombre inactivo y que el Espíritu Santo crea por el hombre. El hombre recibe la fe que se convierte en una actividad suya cuando aquello que ha recibido lo deposita en el Salvador. Y una vez que el hombre ha depositado su fe en el Salvador, el Espíritu, y recibe el perdón de pecados y la vida eterna, el Espíritu Santo regenera al pecador que ha creído. Regeneración significa generar algo nuevo. El Antiguo Testamento habla del nuevo pacto de esta manera. Dice Dios: yo quitaré de ellos el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de ellos y haré que guarden mis preceptos y cumplan mis mandamientos y los pongan por obra. El Espíritu Santo de Dios regenera al hombre, y esta regeneración es un cambio tan fundamental que solo puede ser comparado con el nuevo nacimiento. Jesús dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Claro, el fariseo acostumbrado a la literalidad de las palabras, dijo: ¿cómo es posible que yo, que soy un hombre viejo, pueda entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Le está diciendo el Señor: tienes necesidad de una regeneración espiritual si quieres ver el reino y si quieres entrar en el reino. Algo más. Junto con la regeneración está la dotación de la vida eterna. Cristo dice: todo aquel que en mí cree recibirá la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Ahora, tenemos un problema ahí, mis queridos amigos, y es que la vida eterna es privativa y potestativa de Dios. Solo Dios tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque solo Él es eterno.
Eternidad no es un tiempo larguísimo, interminable, que no se ve el origen, pero que lo tuvo de alguna manera, y no se ve el fin, que a lo mejor no lo tiene o no lo tendrá. Eso será perpetuidad o lo que tú quieras llamarle. Vida eterna es ausencia de tiempo. Y el único que no tiene tiempo, el único que puede decir yo soy el que soy, el único que puede decir antes que Abraham fuese yo soy, es Dios. Dios no tiene tiempo, por tanto la vida de Dios es vida eterna. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo, nos sumerge en Cristo hacia la formación del cuerpo de creyentes, vinculando a todos nosotros los unos con los otros y vinculándonos a todos con la cabeza del cuerpo que es Cristo. Cuando una persona que cree es unida a Cristo, recibe la vida eterna, porque la vida eterna de Dios que está en Cristo viene al hombre a través de Cristo. La experiencia de vida eterna es el resultado de la unión vital con Cristo, de la vinculación con Cristo. Por tanto, el hombre que cree recibe el perdón de los pecados y recibe también la vida eterna. La vida eterna que no tiene, que siendo la vida de Dios, no tiene principio ni tiene fin. Pero algo más. El Espíritu Santo produce la resurrección de aquellos que están muertos en delitos y pecados. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 6, que juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con él en lugares celestiales. Ese adverbio de modo juntamente podemos desglosarlo en dos palabras. Lo voy a decir de esta manera. Al juntarnos con él, nos resucitó. El que estaba muerto es puesto en contacto con la vida y automáticamente la vida viene a ser experiencia del muerto y se produce una auténtica resurrección espiritual. Esa resurrección espiritual sitúa al creyente en perspectiva celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos y somos llamados a buscar las cosas de arriba. ¿Cómo y de qué manera podemos vivir una vida de santificación? La expresión de la santidad práctica en la segunda etapa de la salvación. Podemos ser santos solo cuando vivimos a Cristo. Y solamente podemos vivir a Cristo por medio de la acción del Espíritu Santo que reproduce en nosotros a Jesús. Cuando voy a la carta primera del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2, leo allí que Dios nos ha escogido para santificación del Espíritu, a fin de que podamos obedecer y ser rociados también con la sangre de Cristo. Cuando el apóstol Pedro dice ahí, vamos a leer el texto literalmente como está escrito, carta primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Notad por favor ahí que el Espíritu Santo nos ha separado. Santificar es lo que significa esa palabra literalmente, nos ha separado para obedecer. No hay verbo en el texto griego, hay un sustantivo. Nos ha separado para obediencia. Es decir, nos ha sacado de la esfera de desobediencia propia y natural del pecador y nos ha colocado en la esfera de obediencia, en donde el privilegio nuestro es ser obedientes continuamente a Dios. Quiero terminar esta reflexión con otra acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a residir en el creyente. Bueno, realmente en el corazón del creyente está residiendo la Trinidad Santísima. El Padre está en el corazón del creyente. Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice que el Padre está en todos, es por todos y a favor de todos. Por tanto, el Padre está en el creyente. El Hijo también está en el creyente. Dice Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, Cristo es
en vosotros, esperanza de gloria. Y el Espíritu Santo está también presente en el corazón. Pero el Espíritu Santo viene a ser la persona residente en el santuario de Dios, que somos los creyentes y la Iglesia. Y leo lo que Pablo escribe en carta 1 a Corintios, capítulo 6, versículo 19. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. El cuerpo del creyente, santuario de Dios, tiene el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo manifieste su poder victorioso conduciéndolo en santidad, para que podamos vivir en la plenitud del Espíritu. Por tanto, el Espíritu Santo en la salvación es instrumento capital del ser divino. Es la persona divina que actúa en la operación de salvación, generando la necesidad de salvación, produciendo la fe para ser salvos, haciendo la santificación, vinculando al pecador con el Salvador, dándole la vida eterna y permitiendo que aquel que estaba muerto en delitos y pecados reciba junto con el perdón de pecados la vida eterna. Tenemos que alabar a Dios por la operación salvadora del Espíritu Santo.